En este video hablaremos sobre el ciclo de vida de una actividad, la importancia de sus métodos y cómo saber utilizarlos para que las actividades hagan lo que los usuarios esperan de ella, sin que consuman muchos recursos del sistema si no son utilizados. Dentro de los métodos del ciclo de vida de una actividad, se pueden declarar el comportamiento que toma una actividad cuando el usuario abandona y retoma esta actividad. Por ejemplo, si estamos creando un reproductor de video en streaming, al momento en que el usuario abandona la actividad, se debe finalizar la conexión a internet y pausar el video. Y si en caso el usuario llegara a tomar la actividad, se debe hacer una reconexión a internet y reproducir el video en el punto en que lo dejó el usuario. En el siguiente diagrama vemos todos los métodos que existen dentro del ciclo de vida de una actividad. Cuando una actividad se crea, el primer método que es llamado es el método onCreate, y las actividades utilizan este método para realizar configuraciones en la pantalla principal, así como también configuraciones adicionales, como lo son las creaciones de vistas, las declaraciones de variables, entre otras. Una vez que culmina este método, se llama al método onStart. El método onStart es llamado cuando la actividad está a punto de ser visible para el usuario y se pueden realizar cualquier tipo de operaciones, como por ejemplo refrescar los datos de las vistas de una actividad. Una vez que el método onStart culmina, la actividad pasa a llamar al método onResume. El método onResume es llamado cuando la actividad está a punto de interactuar con el usuario. Cuando se llama a esta actividad, la actividad pasa a ponerse en la parte superior de la pila. Las actividades utilizan este método para realizar tareas específicas, siempre y cuando la actividad haya aceptado la interacción con el usuario. Después de que termina el método onResume, la actividad ya es visible para el usuario y el usuario ya puede interactuar con ella. En otras palabras, la actividad se encuentra corriendo. Si en caso nuestro usuario decide navegar hacia otra actividad, al primer método que llamaría nuestra actividad sería el onPause. El método onPause es llamado cuando el sistema está a punto de poner a nuestra actividad en background. Las actividades utilizan este método para confirmar cambios no guardados a los datos persistentes, destruir o limpiar objetos para liberar los recursos que consumen, puntuaciones de juegos y entre otras actividades o entre otras tareas. Por otro lado, tenemos que el sistema Android elimina a todas aquellas aplicaciones que se encuentran en onPause por mucho tiempo, si es que el sistema necesita liberar memoria. Y al momento de ser eliminadas, estas actividades ya no pasan por el método onStop ni por el método onDestroy. Y si es que nosotros hemos hecho dichas actividades en el onStop y en el onDestroy, se estaría perdiendo información valiosa. Es por ello que es recomendable realizar todas las tareas ya mencionadas en el onPause para evitar la pérdida de información. Una vez culminado el método onPause, la actividad llama al método onStop. El método onStop es llamado cuando la actividad ya no es visible para el usuario, por principalmente dos razones. Uno, porque el sistema ya está eliminando la instancia de la actividad, u otra porque se ha producido un cambio de orientación en el dispositivo. Para distinguir entre estas dos actividades o entre estas dos tareas, existe un método que se llama isFinishing para poder identificarlo. Las actividades utilizan este método para realizar tareas específicas antes de que se destruya una actividad. O si se trata de un cambio de orientación, se utilizan
para poder reconstruir las interfaces de usuario. Posteriormente tenemos el método onDestroyed. El método onDestroyed es el último método que es llamado cuando la actividad está siendo destruida. En el método onDestroyed, el sistema operativo elimina permanentemente los datos de estado de la actividad. Una vez que el usuario haya terminado de hacer las tareas en otra actividad y decide regresar a nuestra actividad, el primer método que se ejecuta o el primer método que es llamado es el método onRestart. El método onRestart es llamado después de que nuestra actividad haya sido detenida y antes de que sea iniciada de nuevo. Un buen ejemplo para poder entender mejor el onRestart es que cuando tenemos una actividad visible y nosotros presionamos el botón inicio de nuestro celular, la actividad pasa por el método onPause y por el método onStop. Y si nosotros abrimos de nuevo nuestra aplicación mediante el administrador de tareas, nuestra activity visible pasaría primero por el onRestart y posteriormente por el onStart para reconstruir las vistas que se encuentran en la actividad.